que es bueno llevarlo puesto. Y es sobre algo que Proverbios habla mucho, y es sobre la prudencia. Algunos se han puesto de nombre mujeres, Prudencia, es un nombre antiguo, se puede volver a usar, pero es una palabra bíblica que se usa mucho. El Evangelio de Mateo es el único que la usa, los otros evangelios no la usan a esta palabra. Y es muy importante la prudencia en los hijos de Dios. ¿Qué es la prudencia? Son actos y actitudes humanas que en la medida que están en una persona, la hacen mejores o peores a las personas. A la vez, cuando uno va adquiriendo prudencia, la prudencia también es una expresión del amor. Una persona que ama se vuelve prudente, quiere usar este elemento. La prudencia hace que uno vea las cosas como son y no como le gustaría que fuesen. Evalúan los efectos, evalúan las cosas antes de tomar decisiones. No se enganchan fácilmente, escuchan, miran, observan, y es parte de la prudencia antes de tomar una decisión. A la vez, la prudencia hace que se anticipen a los acontecimientos y se preparan para ellos. El prudente conoce el efecto que producen sus palabras y sus actos en los demás. A la vez, saben actuar oportunamente en situaciones concretas, ni antes ni después, en el momento justo. A la vez, el prudente es sensible a las personas, depende con quién está, es sensible a los tiempos de las personas y la circunstancia que está viviendo las personas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hubo hombres prudentes, quiero destacar algunos. Si tienen Biblia, me pueden ayudar. En Génesis 41:33 habla de la prudencia de José al lado de Faraón. 41:33. Dice, por tanto es necesario que el Faraón se provea de un hombre prudente y sabio que lo ponga sobre la tierra de Egipto, y ustedes saben que este fue José. Tiene que ver la prudencia con la sabiduría. Generalmente el prudente es sabio y el sabio es prudente. Otro hombre prudente que aparece en Primera de Samuel 16:18 fue David. 16:18 le dicen al rey de aquel entonces, que era Saúl, entonces uno de los criados respondió, he visto a un hijo de Isaí de Belén,
que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Qué mezcla interesante, pero dentro de esta mezcla, de este cóctel espiritual, está la prudencia. Otro hombre prudente aparece como profecía en el Salmo 2 y está profetizando al Mesías que vendría. Salmo 2, versículo 10. Ahora pues, reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Ante la venida del Mesías le pide a los reyes que actúen con prudencia para captar los tiempos de Dios. En 1 de Samuel, otra vez, 18:5, dice, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Entonces lo puso Saúl al frente de su gente de guerra y era bien visto por todo el pueblo y también por los siervos de Saúl. La prudencia hace que uno, cuando actúa uno prudentemente, los jefes que tiene le otorgan otros puestos mejores, porque ve que es un hombre prudente. Y el versículo, de esta manera, el versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Se ve que a Dios le gustan los prudentes. Se conducía bien en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y el versículo 15, al ver Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mire lo que va produciendo la prudencia, el respeto que adquiere y el favor de Dios con los prudentes. Los prudentes se destacan porque reconocen los problemas, cualquier problema en sus etapas iniciales, antes de que adquieran proporciones gigantescas. Los imprudentes dejan que las situaciones lleguen a crisis terribles, pero el prudente capta las situaciones difíciles en sus momentos iniciales, antes que adquieran una dimensión desproporcionada y que sea difícil de corregir o solucionar. Muchos hermanos que oran piden ayuda a Dios. La respuesta a esas oraciones sería la prudencia de cada uno. Esa sería las respuestas de Dios, tu prudencia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Quiero mostrarles... Creo que no. No, bien. 4 características de los prudentes. Las encontramos en Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versículo 24 al 27.
A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí está la primera característica del hombre prudente. Edifica su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Edifica su casa sobre Cristo. Edifica su vida sobre Cristo, la roca. Será la gran tarea de los seres humanos que se definan. Definición. Porque después dice, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, soplaron los vientos y dieron con ímpetu, y vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El imprudente siempre está edificando algo que se le cae. Edifica, se le cae. Edifica, se le cae. Hace algo, se le cae. Pero el prudente edifica sobre la roca, Cristo. Será la gran definición de tu vida, de nuestra vida. ¿Y por qué? Porque se anticipa las situaciones, porque vienen ríos, vientos, lluvias, pero si está cimentada sobre la roca, no cae esta casa. Entonces, se anticipa y el prudente, al edificar su casa sobre la roca, le da seguridad a los que están con él. Bueno, esta es la primera característica del hombre prudente. Cuando digo hombre prudente, también digo la mujer, la incluyo. Otra manera de ser prudente que enseña el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Dice, versículo 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, aquí usa la serpiente en un tono positivo. Si a veces la hemos usado para representar al diablo, pues aquí la usa en un tono positivo. Y dice, prudente como serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente es sagaz. Que seamos pensantes, que podamos discernir la situación, que seamos inteligentes y que seamos sensibles. Las serpientes, cuando están en un territorio nuevo, no anuncian su llegada ni su presencia. Qué difícil es encontrar una serpiente. No andan ahí mostrándose, y menos en un terreno desconocido. A veces hay serpientes, no sé si aquí en Argentina, pero en otros lugares, hay rescatadores de serpientes que se meten en una casa y se meten en los lugares escondrijos más difíciles de ubicar. No se hace ver inmediatamente. Por otro lado, la serpiente hace que actúe suavemente ante una futura presa.
no ataca inmediatamente, sino que se va acercando despacio, despacio, bueno, para adquirir la presa y no para caer en presa de otros. Y cuando ataca, lo hace veladamente, un golpe inesperado. El Señor quiere que seamos astutos como serpientes. A la vez la serpiente es flexible para adaptarse al terreno. Miren cuánto que enseña la serpiente. Flexible para adaptarse al terreno. Y cuando duerme, la serpiente duerme con los ojos abiertos. Astutos como serpientes. Primero, la primera característica es que edifica su casa sobre la roca. La segunda característica del hombre prudente, actúa como una serpiente ante cualquier situación. Y más cuando, si ustedes leen el pasaje, habla de las persecuciones venideras. Dice, guárdense de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Está hablando de la iglesia en situaciones difíciles. Y ahí le pide que sea astuto como serpiente. ¿Alguna pregunta? Víctor. Sí. Buenas. Yo tenía una. Cuando Sí, se Juan. trata de la característica de que la serpiente se adapta, Sí. puede ser que también esté relacionado con lo que dice Pablo, de que me hice griego con los griegos, me hice gentil con los Sí, gentiles. tiene relación. Y logró mucho él de esa manera. Cuando Pablo es llevado al Areópago y comienza a predicar el Evangelio, si ustedes ven que él está hablando de los poetas griegos como si supiese mucho griego y de la historia. Y fue escuchado, se adaptó y le metió la palabra. Y dice que algunos se reían y dijeron, ya te escucharemos, pero otros creyeron. Bueno, astutos como serpiente en el servicio a Dios. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí o aporte? Yo, Víctor, tengo una consulta con el punto Sí. anterior, ¿no? Que dice, edifica sobre la roca. Y yo cuando el año pasado meditaba en este pasaje, me llegué como a una conclusión de que edificar sobre la roca y sobre la arena se tarda lo mismo. Nada más que ante al primer sacudón, ahí se ve la resistencia. Pero se edifica con el mismo material, nada más que se prueba, digamos, cuando vienen las tormentas, vienen las lluvias. Puede ser que sea así, no sé si... No te entiendo, ¿con el mismo material? No, con el mismo Porque, material, o sea, la casa se edifica con el mismo material, mismos ah, ladrillos, misma puerta, misma sí, ventana, lo único que cambia es lo que la sostiene, la base. sí, sí, sí. Está claro, correcto.
Bueno, otra característica del prudente aparece en Mateo capítulo 24. Y en el versículo 45 al 51, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el siervo fiel y prudente que está sirviendo al Señor, que está teniendo alguna responsabilidad que el Señor le dio. Que también el prudente no es para estar inactivo. Si te quedás ahí a solas, no necesitas usar la prudencia. Si te aislás. Pero el prudente es aquel que está en acción. En este caso, siervo del Señor, acción para Dios. Está dentro del trabajo que el Señor quiere que hagas. A lo mejor sos un estudiante y pensás que lo que el Señor te dio no corresponde a esta parte de ser estudiante. Yo te diría otra cosa, que sos un estudiante porque Dios te mandó ahí, para que des testimonio ahí, en donde estás con tus compañeros. Esta mañana escuché a un hermano que era taxista, y el taxista, si usa su trabajo para extender el reino, casi va a encontrar más inconverso que en una campaña pública, porque por día le preguntaron cuántos viajes hacía, y unos 20. Y si lleva 20 personas, él podría dar testimonio a 20 personas. 20, vamos a decir que trabaja 20 días. ¿A cuántas personas le predicaría ahí? Más o menos. ¿Cuántas? 200, no serían. ¿A cuántas? 200. 400. 200. 400. 200 en un mes. ¿No? Sí. 200. 400. ¿Cuántas? 400. 400. Y en un año, vamos a decir 10 meses. 10 meses. Miren ustedes, si él ejerce su servicio al Señor con su trabajo, bueno, él ahí va a ejercer este tema, la prudencia. Y dice que al prudente, el Señor lo pone sobre todos los bienes suyos. Entonces, el prudente, el siervo fiel y prudente sabe que tiene que rendir cuentas. El imprudente no le importa esto, no lo tiene en cuenta, pero el prudente sabe que tiene que rendir cuentas.
y siempre procura tener alimentos para dar, alimento espiritual, alimento emocional, alimento físico, siempre tiene alimento para dar. Y el siervo fiel y prudente sabe cómo actúan los imprudentes. Golpean a sus consiervos. Comienza a volver a lo que antes dejó, borracheras, metido en cualquier cosa. Y es indiferente al Señor, ya no lo espera. Estos son los imprudentes, pero el prudente es fiel en esto. Y otra característica de los prudentes. Ahí en capítulo 25 de Mateo, versículo 1 en adelante, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Y entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Y después llegaron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tienen aceite las prudentes, están llenas del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Este aceite es para las lámparas, son lámparas, para la luz, para dar luz. No tanto es para que los hombres vean, sino para que el Señor te vea. Llenura para que el Señor te vea. Pero en este tema de ser lleno del Espíritu, te hace responsable de que cada uno tiene que velar por esto, de estar lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte que a veces el exceso de prudencia te hace un cobarde. Entonces, la prudencia tiene que ser una herramienta de la valentía. El valiente va a usar la prudencia para entrar donde era necesario entrar y ganar lo que es necesario ganar. Bueno, aquí les mostré las 4 características del prudente. Edifica su casa sobre la roca, es prudente como serpiente en el trato con los demás, es prudente en el servicio al Señor, porque sabe que rendirá cuentas y procura siempre tener alimentos para dar. Y luego está el prudente que espera la segunda venida lleno del Espíritu Santo, para hacer luz, no tanto para que te vean los hombres, sino para que te vea el Señor en su regreso.
Bueno, si quieren preguntar algo, aportar, acá estoy. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Se puede decir que la prudencia es un fruto del espíritu? sí. Yo creo que el fruto del espíritu es una compaginación que te hace prudente. La suma, ¿eh? La suma del fruto del espíritu. Pero la prudencia hace que, porque hay algunos que se enojan y hablan de más, pero no están ahí en San Luis, están en Rosario casi todas esas personas. Y después hacen un lío bárbaro con todo lo que dijeron. Y sí, pueden después disculparse, pero qué lástima haber dicho lo mismo, pero de otra manera. La imprudencia. La imprudencia tiene que ver con arrebatos, sin pensar. Bueno, Víctor, sí, hola Víctor, ¿cómo estás? sí, Alan, querido, ¿Cómo lindo va? verte. Recién prendo la cámara porque estábamos comiendo. ¿Cómo va? Un gusto escucharte. Pensaba que ahí a la pregunta esa que hacían si la prudencia es un fruto del espíritu, eh, la prudencia está muy asociada a la mansedumbre. Sería un sinónimo, mansedumbre y prudencia y paciencia y dominio propio. El prudente creo que controla la lengua, y dice la Biblia que el que controla la lengua es capaz de controlar todo su cuerpo, y tanto que le dedica un capítulo entero. Entonces por ahí la prudencia se ve en todos los aspectos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Pero también pensaba cuando te escuchaba en un versículo que vos dijiste hace mucho, está en la Biblia, pero me quedó grabado, que dice: no seas como el caballo, ni como el mulo, que han de ser sujetados como con cabestre. Y vos dijiste una vez como que había gente que iba muy rápido o había gente que iba muy lerdo. Y yo creo que eso también está asociado a la prudencia, a la mansedumbre, al dominio propio. Yo creo que si bien no hay un fruto del espíritu que sea prudencia, pero es como decías vos, hay una conjunción de frutos que hacen que la persona tenga un carácter prudente. Eso pensaba. Amén. ¿Algo más? ¿Puedo preguntar algo? Sí, Bueno, sí. pensaba en cuanto a las decisiones que uno tenga que ir tomando, eh, ¿cómo sé en la práctica que estoy actuando con prudencia para tomar una buena decisión? No sé si se entiende la pregunta. Sí. ¿Qué opinan el resto? Yo creo que el Espíritu del Señor produce paz, y si tenés paz es porque realmente estás haciendo algo que viene realmente del Señor. ¿Algo más? Hay un pasaje que dice: la abundancia del consejo, no me acuerdo. También Está la en la sabiduría. abundancia está la sabiduría, y también pensaba que cuando uno pide consejo a mayores, también está ahí la prudencia, porque los mayores van a saber cómo
son más fuertes para la decisión más o menos que uno puede tomar. Algo así también. Es bueno eso también. En la multitud de consejos está la sabiduría. Es bueno eso A mí también. también se me vino el mismo pasaje. Siempre cuando necesito resolver una situación y consulto a alguien superior y bueno, y siempre se me viene ese pasaje, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces después actúas con paz. Por lo menos ya recibiste consejos y tenés paz al actuar. Sí. ¿Qué más? Yo, Víctor, Sí, quería decir que querido. una vez, Agustín. no sé en qué libro lo leí, pero hablaba un poco sobre la ansiedad. Y vi como una frase que me había impactado, que era que la ansiedad, dice, es algo, o sea, es una preocupación tonta, dice. Porque la ansiedad nunca arregló, ni va a arreglar nada, dice. Pero la prudencia es de Dios, dice. La prudencia, eso sí arregla las cosas y eso sí, como da una solución. Que la ansiedad no da y como que te preocupas y te pones ansioso de gusto cuando tendrías que ser prudente. Sí. Creo que también es bueno, al tomar decisiones, ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a esa decisión. Creo que es lo más prudente de todas las cosas, si hay alguna palabra que corresponda a la decisión que uno va a tomar. Y Por también eso, sí, pensaba por sobre todas las cosas, ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Porque el Señor es el que marca el camino de nuestra vida, el Señor sabe nuestro futuro. Entonces, por ahí, digamos, poner todo en la balanza, decir, bueno, tengo el consejo, tengo su palabra, pero bueno, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? ¿Cuál es la decisión que querés que yo tome en este momento? No sé si... una de las una de las características que tiene el prudente es que evalúan los efectos antes de tomar la decisión. Tomo esta decisión y ¿qué va a ocurrir? No es ciego a lo que va a ocurrir, sino que esta decisión va a traer esto. Por eso es bueno también abrir cuando es hay decisiones pequeñas y hay decisiones que te van a afectar toda la vida y el destino tuyo. Creo que ahí sería muy bueno consultar con nuestros padres, nuestros mayores, abrir el tema, ¿no? Yo quiero, bueno, iba a decir eso, Víctor, de evaluar las cosas a favor y las cosas en contra. A mí me pasó, en mi experiencia personal, es que ese versículo que dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría, yo siempre, o sea, yo después entendí de ese versículo que uno es dueño de sus decisiones y el consejo no te dice qué hacer. A veces vos dijiste algo recién de la valentía, tiene que ir asociado a la valentía, y a veces por temor no se toman decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque yo a veces es más fácil que otro me diga lo que tengo que hacer, pero a mí me pasó en decisiones importantes que el consejo no fue unánime, y ninguno me aconsejaba para mal, pero como a veces el consejo venía de la experiencia de cada uno, que puede pasar que le preguntas a un hermano y él te dice sí, y otro te dice no, y otro te dice, bueno, fíjate, y otro te dice, orá. Entonces a mí me pasó con decisiones grandes que el consejo no era unánime, porque no era sobre si peco o no peco, era sobre escoger lo mejor. Y yo entendí que antes, cuando dicen la multitud de consejeros está la sabiduría, está escrito en un contexto de rey, de reinado,
y el rey llamaba consejeros, pero el rey después era el que tomaba la decisión y el que se hacía cargo de esa decisión, y era responsable de esa decisión. Entonces yo digo que siempre puse, en mi caso, siempre puse las cosas a favor y en contra, y saber que lo que viene va a tener ventajas y desventajas, y, bueno, y que hay una paz del Espíritu Santo que te reafirma. No sé si se entiende, la multitud de consejeros está la sabiduría, pero esa sabiduría después uno la tiene que aplicar en la decisión que toma, y bueno, asumiendo las cosas a favor y en contra, y no estar dudando de eso, porque muchas veces hay decisiones que después no todo es color de rosa, entonces uno puede decir, uy, me equivoqué, no, son partes de esa decisión. Pero bueno, no quiere decir que, por ejemplo, esté mal. En cuanto a la consulta, hay tres áreas de consulta. Está la opinión, está el consejo y está el mandamiento. Entonces, si yo estoy por tomar una decisión y le puedo decir a alguien, ¿qué opinas? Y me da su opinión. ¿La puedo tomar o la puedo dejar? Si me da una, bueno, en todos sentidos, en ciertos sentidos son cuatro cosas. Está la sugerencia, está la opinión, está el consejo y está el mandamiento. Le decís a alguien que, ¿cómo ves esto? Te sugiero esto. ¿Lo tomás o lo dejás? La opinión tiene un poquito más de fuerza porque ya estás pidiendo a una persona lo que haría esa misma persona. Y tiene más fuerza. Después está el consejo, ya tiene más fuerza el consejo. Pero igual podés dejarlo. Tomarlo o dejarlo. Y después está el mandamiento, que está escrito en las Escrituras. Eso tiene toda la fuerza. Entonces uno puede, ante una decisión, recurrir a estos elementos, pero el último responsable sos vos. Y aquel que te aconsejó y no te aconsejó bien, no le podés echar la culpa, ¿eh? Vos sos el responsable. Pero estás buscando a Dios. Estás buscando a Dios en la palabra, en el consejo, estás buscando a Dios. También hay, ante una toma de decisiones, ocurre cuando ya algunas cosas se están dando. Ya el mar se abrió, entonces entra. Pero todavía no se abrió el mar. Bueno, espera que se abra. Pero si ya se abrió, entra. Bueno, la prudencia. La prudencia muchas veces se tomó como cobardía, para no tomar las decisiones apropiadas, porque no se animó. Y a veces se asoció a prudencia con temor. Es demasiado prudente. No, la prudencia es un arma de la valentía, es para ver cómo conquistamos aquello. Él es la serpiente que se adapta al medio para obtener la presa. En el mismo versículo que habla de la serpiente, habla también de la paloma. Sería algo parecido a Sí. prudencia y cosas así, sencillez. Sí. Sencillos como palomas. Víctor, te pregunto,
¿Vos cómo asociarías, cuando vos decías el hecho de ser valiente, cómo asociarías la prudencia, por ejemplo, cuando Jesús caminaba sobre el mar o... Se le cortó el internet. Se congeló. Sí. Sí, pobre, se tildó. Es que está caminando sobre el mar, eso es lo que pasa. Volvé otra vez, Maggie. Se me fue el internet. Te congelaste, sí. Sí. Bueno, no sé por dónde se escuchó, pero lo vuelvo a repetir. Sí. Vos habías hablado acerca de la valentía, que tampoco se trata de ser demasiado prudente, sino que es también ser valiente. Entonces yo por ahí lo pensaba, ¿no? De que también ser valiente se asocia un poco con la fe. Del hecho de caminar sobre aguas, porque si yo por ahí pensaba, ¿no? Cuando Jesús caminaba sobre el mar, o sea, cualquier persona prudente o no sé, diría, no, no voy a estar caminando por el agua, o sea, primero que no se puede caminar y segundo me voy a ahogar. Entonces, por ahí quería saber cómo lo podías pensar vos en cuanto a la prudencia en ese sentido. El hecho de caminar en la sal. Vos me hablás de esto y a mí me hiciste acordar de Abraham, que salió de su tierra y de su parentela y sin saber dónde iba, ¿no? Y parecería que ante los ojos de los demás dirían, qué hombre imprudente. Pero ya aquí se está moviendo en otra esfera, la esfera de la fe en la palabra. Porque Jesús invita a Pedro, ven, y Pedro lo que hace es confiar en la palabra del Señor. Por eso digo, lo más efectivo para tomar una decisión es si lo que vamos a decidir está en la palabra. Aunque sea venir a caminar sobre las aguas, o si no, salí de tu tierra y de tu parentela. Está aquí, está escrito. Entonces eso me da seguridad y es prudencia. La prudencia del mundo es una cosa, la prudencia espiritual es otra. Y mencionamos aquí la prudencia espiritual. Y haces bien en mencionarme esto que me decís, porque la fe, entrar en fe es prudencia. Muy bueno. Es como que también tiene que ver con que las personas, por ejemplo, las que cuando Maya habló de caminar sobre las aguas, también tiene que ver con algo que Jesús le dio la palabra de que él caminara sobre las aguas. Entonces, Sí. creo que tiene que ver también, o sea, que Pedro caminara sobre las aguas. Si lo dice la Biblia, es como que eso nos da ese coraje como para hacerlo, ¿no? Me parece, si lo dice Jesús. Sí. Sí. ¿Qué opina Brenda? El micrófono. Hola, Hola. Hola, Brenda. estoy escuchando. ¿Tenés alguna opinión de esto? Eh, sí, estaba pensando justo en algo que nos pasó a nosotros como familia en la cuarentena. No sé si está bien el ejemplo, pero lo comparto igual porque estaba pensando en eso. Que cuando empezó esto de la pandemia, en el trabajo de Mati como que decidieron parar, como todos habían parado, pero
Pararon un día solamente, supuestamente van a parar más tiempo, y al otro día le avisaron a Mati que si querían, o sea, que iban a seguir los que querían, los que estuvieran dispuestos. Entonces, Mati fue, primero lo que hizo fue preguntarle a Manuel qué opinaba, le dio un consejo, porque no era obligatorio, era como que los que estaban dispuestos a ir a trabajar al otro día, pero también es como que no era obligatorio, pero como que te sentís obligado a ir también, porque no sabes qué puede pasar después. Y a mí me pareció prudente de Mati poder pedir un consejo, que era como decían ustedes, y decidió ir a trabajar. Y eso lo ayudó, como decía Dai, a poder estar en paz también con su decisión por el consejo. Y muchos compañeros que no decidieron ir a trabajar, como que le dijeron a Mati que cómo podía hacer eso él, que no pensaba en la familia. Y ahí me parece que también aplicamos la fe, porque no es que nos fuimos a meter a un lugar donde que nos podíamos contagiar, o sea, como que le dijeron que no pensaba en la familia, de que se podía contagiar la familia, y bueno, también aplicamos la fe en que el Señor lo iba a guardar, y que era parte de su trabajo, el estar dispuesto en su trabajo, y después Dios lo re bendijo porque le pagaron el doble a esas personas que dijeron que sí, después le avisaron que le pagaban el doble, y les dieron doble presentismo también, y tuvo un montón de beneficios sin saber al principio por haber ido a trabajar. Así que pensaba en eso mientras hablaba. Sí, está bueno. ¿Vos qué decías, Alan, al respecto? Esta semana charlaba con mi mamá sobre algunas decisiones que hay que tomar en cuanto a la obra, de hacer cosas, y me salió el ejemplo de cuando van las 10 personas y miran la tierra y dicen, no, esta tierra hay gigantes, la tierra prometida, ¿no? Y solamente 2 personas tuvieron el coraje, la valentía, los otros fueron demasiado prudentes, digo yo. O sea, Cobardes, fueron cobardes. Fueron cobardes, y a veces no se toman decisiones por eso, por miedo. A mí me sirvió muchas veces que Claudio decía que él, de no arriesgar, porque a veces hay decisiones que vos arriesgás, ¿viste? Arriesgás mucho. Y a mí me sirvió ese equilibrio, decir, bueno, hay cosas que no puedo arriesgar si no estoy seguro, si no estoy convencido de la palabra. Arriesgar de tomar una decisión seria, como un cambio de trabajo, o casarme, o moverme de ciudad. Bueno, no arriesgarme, decía Claudio, pero por otro lado está la valentía. Y hay otras veces que tenés que arriesgar, porque viene de la mano de la fe. Por eso yo quiero recalcar... Ese equilibrio, hay un equilibrio que creo que es del espíritu entre la fe, la valentía, la prudencia, el miedo. Así que eso pienso. Sí. Y Meli, ¿qué decís? ¿Tenés alguna opinión en cuanto a esto? Sí, se me venía el pasaje de Tito, que está en Tito 2:6, que dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y pensaba que si somos prudentes, el adversario no va a tener nada que decir de nosotros. Qué buena palabra esta también. Porque aquí la vestimenta del prudente. Ejemplo de buenas obras.
enseña, es íntegro, serio, irreprochable, que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Interesante estas características del prudente, ¿eh? Muy precioso esto. Bueno, yo digo que vuelvo a repetir, unamos la prudencia a la valentía, no la separemos. Porque cuando la separemos, más bien tiene la tonalidad de cobardía. Si no, unámosla a la valentía para encarar cosas, para ganar terreno, para ganar situaciones. Es para algo la prudencia, no es para encerrarme en mí mismo, no. Y la prudencia, aquí yo escuché que se la ha usado para tomar decisiones, pero no es simplemente para tomar decisiones. Yo necesito prudencia para estar con mi esposa, para la buena relación familiar. Yo necesito prudencia para estar con mis hijos, aún mis nietos. No es para tomar alguna decisión, sino para manejarme en la vida, en el trato con la gente. Y ahí actúa el tema de astuto como serpiente. Bien, hermanos. Víctor, usted sabe que con varias chicas, bueno, como que Dios nos ha estado hablando también de la prudencia. Y justo usted ahora habló de la prudencia. Y quería compartir yo estoy leyendo bastante los proverbios que hablan mucho de la prudencia. Sí. Y uno de los últimos que leí que habla de la prudencia es el proverbio 17:27, que dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y en otra versión dice: es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Y es como dice usted, no es solo para tomar decisiones, habla mucho de la prudencia la Biblia y los proverbios mucho. Bueno, Amén. Amén. Bueno. Aleluya. Y me gustó que la prudencia va unida a la sabiduría, ¿no? El prudente es sabio y el sabio es prudente. Hola, Víctor. Sí. Tengo una pregunta. Dale. Viendo la situación actual, ¿no? Con respecto a esto de la pandemia y el estar encerrados y lo que propone el gobierno de mantenernos encerrados. ¿A qué punto nosotros debemos ser prudentes? ¿A qué punto nos volvemos cobardes? Con respecto también a la obra. Si bien Rosario, nosotros acá tenemos más posibilidades de salir, pero algunas provincias no. Entonces, ¿de qué punto nosotros nos debemos manejar o mover con respecto a la obra, el salir, incluso también congregarnos? O sea, ¿qué medidas prudentes tenemos que tomar o nos volvemos cobardes? Porque también está hablando de la fe y el animarnos, ser valiente, igual salir. Por ejemplo, nosotros estamos con el tema del playón y nos hemos planteado mucho esto de si salir, si qué pasaba si no salíamos, pues las personas estas también nos necesitaban de las manos de los hermanos. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cuál es la acción o la medida prudente que debemos actuar en esta situación de ahora, digamos? No es fácil. Bueno, nosotros después de 3 meses nos juntamos este lunes los pastores, respetando las distancias, el tema barbijo, la reunión del domingo se hizo en Santiago, y de 10 personas. O sea, queremos respetar
y también dentro de lo que podamos dar buen testimonio, sujetándonos a las autoridades. Las autoridades están hablando últimamente de que cada uno piense en los demás, cuide a los demás, se cuide a sí mismo y cuide a los demás, y eso es interesante también, esa manera de conducirse. No quiero transportar el virus, yo no lo quiero traer a casa. El virus es una realidad. Algunos opinan que las cosas que se están diciendo es para perseguir a la iglesia. Y yo creo que no, que acá hay un problema de salud serio. Entonces, respetemos. Por otro lado, se nos ha abierto una puerta que tenemos que aprender a usarla, y es este medio. ¿Cuándo podríamos tener una reunión así? A esta hora de la noche, de lugares tan diferentes. Yo digo, ¿no? Se nos cerró una puerta y se nos abrió otra. Ahora vos hablás de esta gente muy necesitada del playón. La verdad que el playón necesita ayuda, necesita servicio de comidas, ¿no? Y no sé si ellos son conscientes del virus, lo del playón, no lo sé. ¿Vos qué opinás? Y son conscientes, pero por ahí ante la necesidad, por ejemplo, hay personas que no tienen trabajo y lo único que tienen es salir a juntar cartones, salir, buscar basura. Entonces, ¿cómo le hace entender a la persona igual que ante una pandemia se quede en su casa? Porque ante la necesidad no le queda otra que salir. Entonces, por más que sean conscientes, no tienen otra. Lamentablemente. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes, hermanos, a esto? ¿Qué decís, Juan? Justo estaba por hablar. Yo creo que el prudente también utiliza como multifacético en ese caso, ¿no? Por ejemplo, hay varios modos en que nosotros podemos estar ahí para otro, ayudar a otro. Entonces, quizás no vamos a tener esa cercanía que teníamos antes de todo lo que estamos viendo ahora, pero sí podemos todavía servir, acercarnos a otro, visitar, no sé, por ejemplo acá en San Luis podemos visitarnos, tener algunos encuentros un poco más informales, pero cumpliendo, como decía Víctor, los recaudos, ¿no? Así que me parece que nos tenemos que ajustar también a eso que estamos viviendo hoy. Y también va a llevar a cambiar muchas cosas, cómo estamos trabajando, ¿no? Sí. Brenda, ¿vos qué decís? Porque hay gente que necesita. ¿Cómo hacemos? Yo opino lo mismo. Que primero que todo que tenemos que respetar lo que dice el gobierno. Y bueno, poder estar dispuesto también a ayudar. Por ahí antes me parece que no estábamos tan, hablo por nosotros, pendientes de las necesidades principalmente de los hermanos. Por ahí no sabíamos. Y yo pienso que Dios, y no solo pienso, sino que he visto que Dios en medio de la pandemia nos sostiene y nos ha seguido ayudando. Hay muchos hermanos que consiguieron, por lo menos acá y que yo conozco, consiguieron trabajo en blanco en medio de toda esta situación. Así que bueno,
también estar dispuestos a ayudar, pero respetando lo que nos pide el gobierno siempre. ¿Cómo hacemos, Alan? No se escucha. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Se Ahora escucha? sí. Sí. Yo te voy a abrir mi corazón y corregime. Yo creo que tenemos que ser prudentes, testimonio y obedecer a las autoridades. Pero a veces a mí me genera un poquito de ruido esos versículos cuando dice es necesario agradar a Dios y no a los hombres, que si bien en ese momento en el libro de los Hechos le habían puesto leyes que iban en contra de las leyes de Dios. Entonces, cuando a mí la ley del hombre me empieza a impedir hacer lo que Dios me manda, no sé, la verdad que no tengo una claridad con eso, porque es un tema difícil. Y más cuando uno, no sé si se escucha, y más cuando uno toma decisiones que después los demás la imitan. Entonces, por ejemplo, en el caso del playón, de lo que hacen los chicos, es fantástico, pero decir, bueno, no, salgamos igual. Y bueno, eso es lo que yo pensaba recién con las decisiones de las desventajas, los pros y los contras. Bueno, uno lo decide, pero tenés que saber que ponés en riesgo muchas cosas y que si vos lo haces en fe, quizás aún en la soberanía de Dios, Dios permita que te pase algo a vos o a tu familia. A mí me pasó que yo no tuve miedo desde un principio porque me tocó salir a trabajar. Y yo dije, bueno, yo quiero salir a trabajar y también quiero estar movilizado y yo oro mucho para que Dios me guíe, decir, bueno, si hay que hacer algo, que hay que ayudar, yo no quiero estar acobardado en mi casa, pero también quiero ser prudente porque puedo poner en riesgo a mi familia, a mis seres queridos. Entonces, yo creo que en estos casos así no hay una ley para todo, de decir, salgamos todos, congreguémonos todos, o no, o quedémonos todos en casa. Yo creo que hay mucha guía del Espíritu Santo acá. Porque en estas cuestiones así puntuales creo que tiene que haber mucha guía del Señor para cada uno, ¿no? A lo mejor de una manera práctica, por ejemplo, el playón. El playón puede ser un lugar de contagios, porque la gente no se cuida, pero nosotros que vamos podemos estar bien cubiertos, incluso hasta un poco exagerando la nota, como para dar enseñanza a ellos, con los barbijos, con los guantes, si podemos ponernos otra cosa, nos ponemos otra cosa, y con el tema de servirles, ¿no? Bueno, eso sería una forma práctica. Otra cosa que dijo Jorge Mitián, que me ayudó el sábado, que el gobierno no quiere que nos juntemos en reuniones, pero no tiene problema cuando la iglesia da de comer. Y da de comer a muchos. Es otra forma de reunión, o sea, lo que el gobierno no entiende la parte espiritual, entiende la parte social. Y también ahí tenemos que movernos con también una cierta libertad, ¿viste? Pero manteniendo las precauciones y cada uno se hace responsable de su salud y la de los otros. No sé qué decir, Luca, cuanto a eso. No sé. Yo, acá en Buenos Aires, bueno, con el tema de la cuarentena es más complicado, acá en San Martín. Sí. Al menos acá en el partido de San Martín, justo a la vuelta de la comunidad de Rondó, hay un hospital, y bueno, en todo el partido, en ese hospital, en total en el partido hay, hasta el día de hoy, hay 780 infectados. Hay 20 fallecidos, y
Y bueno, entonces acá nos movemos con mucha prudencia, al menos acá en mi barrio, Libertador, justo a la vuelta de mi casa hay un anexo también de la congregación, donde estuvimos con Hugo charlando la posibilidad de abrir un comedor, eh, con mucha prudencia obviamente, pero no que la gente almuerce ahí, sino que vaya con su tupper o su ollita y se lleve la comida a su casa, ¿no? Pero como vimos que no era necesario, lo que se hizo fue identificar más puntualmente a qué familia necesita y se les lleva a ellos toda la materia prima, que incluso hasta nos la provee la municipalidad. Y ahí venía lo que comentabas recién, que no tienen problema en que ayudemos a los demás y hasta ellos nos facilitan los alimentos y es una bolsa bastante abundante por persona y siempre nos están dando, solamente hay que ir a buscarlas y llevárselas a estos hermanos. Que es lo que se está haciendo, ¿no? Con prudencia. De hecho, uno de los matrimonios que también se encargaba de esto, creo que es la sobrina que vive con ellos, es enfermera. Y no les salió positivo, pero estaba ahí con síntomas. Entonces ellos se quedaron sí o sí obligatoriamente 15 días en cuarentena por las dudas. Pero nos vamos moviendo así. Y una manera práctica, o sea, estamos viviendo en un tiempo muy extraño, ¿no? Pero también claro. yo quisiera animar, ya estamos animándonos, a meternos en este ámbito de poder. Dice que hay no sé qué millonadas de gente que está metida de esta manera en el mundo. Y creo que la iglesia debería estar metida para extender el reino de esta manera, ¿no? Bueno, a mí me cuesta porque yo vengo del siglo pasado, a los jóvenes les cuesta menos, pero yo veo cómo se ha abierto puertas por aquí, ¿no? Y en nuestro caso, la congregación está al tanto, los pastores estamos al tanto de si hay alguna necesidad por medio de los líderes, que los líderes están en las casas y nos avisan, aquí hay necesidad y bueno, hacemos lo posible por cubrir, incluyendo el playón. Prudencia. Víctor, recién estábamos hablando con ese y no te queremos retener mucho tiempo más. No, no hay problema, yo estoy bien. Tengo un hambre bárbaro, pero estoy bien. No. No sé, te agradecemos mucho que haya podido estar este tiempo con nosotros y bueno, no sé si a ese querés agregar algo más. Yo pensaba con respecto... Perdón, Víctor, te corté. ¿Qué ibas a decir? Dale. No, que pensaba con respecto por ahí a lo que decía Brenda, Alan, incluso en el pasaje que compartió Meli, bueno, en todo lo que se fue diciendo. Yo en lo personal como que me pasó de que el Señor también me empezó a mostrar el ser prudente también acá en casa en lo que respecta a los cuidados que tenemos que tener de los ingresos y egresos económicos, ¿no? Me quedé pensando en lo que Brenda decía, qué importante es ver la necesidad que tiene nuestro hermano y que nosotros también podamos aportar, ¿no? Lo que tengamos a nuestro alcance. Y acá en casa me pasó eso, que empezamos o al menos yo, intentar ser prudente en cosas que por ahí no estaba haciendo, ¿no? En cuanto a lo material, en cuanto a esto, a lo económico, ¿no? Que por ahí uno no se da cuenta, pero esto me llevó a mí a darme cuenta puntualmente también de eso, ¿no? La prudencia en este aspecto que a veces es fundamental en nosotros, como discípulo, ¿no? El ser buen administrador de lo que el Señor nos da. Qué bueno esto, Ezequiel.
yo creo que este tema de la prudencia abarca un montón de cosas. Tal cual, sí, sí. Por ejemplo, abarca la moda, porque hay gente imprudente con la moda y a veces gasta de más o se pone algo que llama la atención más que Cristo en la persona, ¿no? También la prudencia en la alimentación. ¿En qué más? La En música. el tiempo libre, por ahí, pienso En el yo, tiempo, ¿qué hacemos? tiempo libre. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? La El música. tiempo libre. Somos Y en imprudentes este en tiempo eso. de cuarentena es como que la comida, el tiempo libre, el entretenimiento, por ahí, al estar tanto en la casa, ¿qué hacemos con ese tiempo y con esas tres cosas? La comida. El tiempo libre, las redes. Pensaba también en la boca y en los pensamientos, de ser prudente, porque hoy estaba leyendo algo sobre en Primera de Pedro, de cómo cuidar mucho la boca, qué maliciosa es nuestra boca y el ser prudente. Y en el Salmo 1 me gusta cómo lo resume, el ser prudente, de no andar en consejos malos y de ser prudente en cómo hablar. Aún de nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Yo pensaba eso y hoy le decía al Señor de ser obediente, prudente en ese aspecto, en cómo hablar, cómo pensar y cómo mirar y oír. Me acordaba cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque él le estaba diciendo que no vaya a la cruz y que piense en él mismo. Y si Jesús hubiera sido egoísta, no hubiera ido a la cruz. Y yo creo que está ahí la obediencia, la prudencia que el Señor nos ha enseñado. Y pensaba eso, de que por amor al Señor nos enseña a ser prudentes en la lengua, en cómo miramos, cómo pensamos, cómo oímos y cómo actuamos, porque me gusta este pasaje que dice que somos cartas vivas de Él, de ser prudentes en ese aspecto, para que el Señor se vaya mostrando también en nosotros, para que Él nos diga siervo fiel. Y me acordaba de los talentos, y en eso también el Señor se muestra en nosotros, que seamos prudentes en nosotros mismos. Qué bueno, Esperanza, muy bueno. ¿Hay algo más para ser prudentes? ¿En qué otra área? Perdón, hola Víctor. Sí. Cuando hablaba Facu del tema de las necesidades, por ahí se me venía también de cómo, bueno, hoy vos también agregabas que también las personas que están en el mundo también se ofrecen en barrios, en participar de ollas solidarias y demás. Y por ahí también meter el ayudar en la iglesia, pero cómo usar la prudencia. Yo también pensaba en que, no sé si vos agregaste algo más, Víctor, pero pensaba en cuanto si algunas personas tengan que salir con respecto, la iglesia tiene que salir afuera, usar prudencias como, bueno, pedir permiso a la municipalidad, un papel que confirme, bueno, nosotros estamos acá, vamos a hacer digamos, esta olla solidaria, por así decirlo, un título, y bueno, aprovechar el Evangelio.
eso es lo que se me venía, que prudencia también, para que no haya problemas ni que uno se encuentre con esto que están sirviendo los hermanos y no tener un certificado, una constancia que ellos están ahí por el Estado. Y también he tenido unas charlas con hermanos con respecto al tema de esto, si se va a seguir así o se va a distinguir, digamos, la cuarentena o no. Pensaban que querían juntarse y si se prohibía, digamos, las reuniones, la comunión. Y bueno, animaban, bueno, si estamos, los que estamos cerca podríamos juntarnos. Y yo digo, bueno, mira, vamos a ver cómo sigue qué nos dicen las autoridades, y principalmente voy a consultar con mi discipuladora si es lo que conviene o no, porque a mí me da un poquito de ruido esa situación, porque ser prudentes también requiere el contagio, de cuidar al prójimo, de cuidar a la familia, y no es que porque uno pensaba, ¿no? Los hermanos también pensaban en los débiles en la fe, que hoy en día también están muy necesitados, y la comunión también era como un mandamiento, también pensaban ellos. Y por ahí cómo tratar ese asunto con estos hermanos, quizás sean más débiles, necesitan comunión. Así que mi pregunta estaba en eso también, y bueno, tanto a la prudencia de juntarme, como a mí yo no estaba de acuerdo, también le consulté a mi discipuladora y me dijo, no, me parece que no. Vamos a ver cómo siguen las autoridades y qué nos dicen a través de las reuniones, las comuniones, ¿viste? Es un tema que... Pero vos estás en algún grupo familiar. ¿Cómo? ¿Estás en algún grupo familiar? ¿Para qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Y tienen contacto los hermanos del grupo con vos? Sí. Lo que hicimos, o sea, no estoy hablando justamente del grupo familiar. ¿O me estás refiriendo a eso? Sí, pero te entiendo, porque así debería estar otras personas, que Claro. deberían estar en algún grupo y ser cubierta por el grupo familiar. Claro, sí, eso sí, claro, sí. Bueno. Claro, porque lo que vos me preguntaste eso, claro, bueno, esta familia, cuando hablaban así, no estaban yendo a ningún grupo por el tema de que había gente grande, quizás no se hacían el grupo, entonces como no tenían Claro, Zoom. Sí, Zoom, o capaz que también nos están reuniendo ahora ahora viste que se había abierto para juntarse en 10 personas, y también como que la necesidad de juntarse, y entonces como que lo tomaba mucha importancia la comunión y estos hermanos débiles en la fe, digamos. Yo creo que cuando hoy justamente se nos presentó una hermana sola Claro. su alma, sola. Tiene hijos, pero cada uno está con su familia y en su casa. Sí. Bueno, habló con nosotros. Fue bueno que haya hablado con nosotros y volcara también lo que tiene en su corazón. Y nosotros, hay hermanas que están solas y están muy bien. Y las relacionamos con estas hermanas. Claro. Y ya comenzó la relación, ¿viste? Y bueno, en alguna medida la soledad ya está cubriéndose. Y ayudémonos también en esta área, ¿viste? Claro, Especialmente en las personas solas. Exactamente. Hermanos, gloria a Dios.
Señor, es maravilloso, ha sido bueno estar juntos y estoy a disposición para otra vez. Si ustedes ven, acá estoy. Qué bueno, gracias. Sí. Manden saludos a los pastores de ustedes, hermanas casadas, sus esposos, padres, cariño muy grande de parte mía. Oro por ustedes. Gracias, Víctor. De verdad, Oramos. muchas gracias. Oramos. Señor, gracias porque tu palabra es vida, es eficaz, es lo que necesitamos. Gracias porque tu palabra es Cristo. Recibimos tu palabra a Cristo, Cristo en nosotros, el Logos de Dios. Señor, y por todo esto que se compartió, ahora llega a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Gracias, Señor, por el tiempo que vivimos y por el tiempo que viene. Gracias. Señor, asumimos la prudencia de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludos de Silvia, que anduvo por aquí recién. Mándele saludos. Saludos a Silvia. Serán dados. No, Víctor. Abrazo. Chao, querido. Saludos. Chao, Gracias, chao. Víctor. Gracias.